La delicada invitación de boda de color crema tembló en las manos de Madeleine Porter mientras se sentaba sola en la tercera fila de sillas blancas, elegantemente dispuestas. El extenso jardín de la finca Westbrook zumbaba de emoción a su alrededor. Mujeres con vestidos de colores pastel y hombres con trajes impecables se mezclaban sin esfuerzo. Copas de champán tintineando en brindis de celebración. Jennifer Baldwin, su ex compañera de cuarto de la universidad y una de las pocas amigas que la había apoyado durante los años más difíciles, estaba a punto de casarse con una de las familias más ricas de Connecticut. Un mundo al que Madeleine, una madre soltera de 34 años que trabajaba como enfermera de hospital, nunca había pertenecido realmente. «Solo disimula», se susurró a sí misma, alisándose el único vestido formal que poseía, un modelo azul marino que había comprado en liquidación para la boda de una prima 4 años antes. El sol de la tarde de junio caía sin piedad, haciéndola desear haber usado algo más claro, algo más apropiado para la ocasión, algo que no la hiciera sentir tan obviamente fuera de lugar entre los atuendos de diseñador que la rodeaban. Madeleine miró su reloj. 15 minutos hasta que comenzara la ceremonia. 15 minutos sentada sola, mientras otros invitados charlaban sobre casas de verano y vacaciones en Europa. Su hija Sofía había sido seleccionada como una de las damas de honor junior y se encontraba dentro de la finca, preparándose con el cortejo nupcial. El orgullo se hinchó en el pecho de Madeleine al pensarlo. A pesar de todo, a pesar del padre que se había marchado cuando Sofía tenía solo 7 años, a pesar de las largas noches trabajando en turnos dobles, a pesar del pequeño apartamento que llamaban hogar. Su hija había prosperado. ¿Está ocupado este asiento? Una voz grave la sacó de sus pensamientos. Madeleine levantó la vista y sintió que se le cortaba la respiración. De pie a su lado había un hombre alto con un traje de carbón impecablemente hecho a medida que gritaba, hecho a la medida. Su cabello oscuro estaba salpicado de plata en las sienes, y sus ojos, de un llamativo azul acero, estaban fijos en ella con una intensidad inesperada. «No», se las arregló, señalando la silla vacía a su lado. «Está libre». Él se sentó con una gracia que hablaba de alguien completamente cómodo en su propia piel. «Jackson Hayes», dijo, extendiendo la mano. El nombre se registró de inmediato. Jackson Hayes, fundador y director ejecutivo de Hayes Innovations, una de las compañías tecnológicas más grandes de la costa este. Su rostro aparecía ocasionalmente en la sección de negocios de los periódicos o en las noticias locales, cuando su compañía anunciaba algún avance innovador. Y si Madeleine recordaba correctamente las llamadas telefónicas emocionadas de Jennifer, era el primo del novio. «Madeleine Porter», respondió, esperando que su palma no estuviera sudorosa mientras le estrechaba la mano. «Porter», repitió pensativamente. «Debe ser la madre de Sofía». La sorpresa se reflejó en sus facciones. «¿Conoces a mi hija?» Una cálida sonrisa transformó su rostro. Jennifer me mostró fotos de la despedida de soltera. «Habla muy bien de tu hija. Dice que es notablemente sensata para tener 14 años». Antes de que Madeleine pudiera responder, una mujer con un vestido de seda se acercó. Su sonrisa perfecta flaqueando ligeramente mientras su mirada se movía de Jackson a Madeleine. «Jackson, querido, los Henderson te están buscando. Quieren discutir la gala de verano». Sus ojos se detuvieron en Madeleine con una curiosidad apenas disimulada. «Gracias, Vivian. Los encontraré en breve», respondió cortésmente, pero con desdén. Mientras Vivian se alejaba con una mirada de reojo, Jackson se inclinó más cerca de Madeleine. El sutil aroma de su colonia, algo amaderado y costoso, la envolvió.
Me disculpo por lo que estoy a punto de sugerir, susurró, su aliento cálido contra su oído. Pero, ¿te importaría mucho si fingimos ser una pareja durante las próximas horas? Madeleine lo miró, segura de que lo había oído mal. ¿Perdón? Su expresión se mantuvo seria. Sé que es poco ortodoxo, pero tengo mis razones. Buenas, lo prometo. ¿Por qué tú? La señora Caldwell, Vivian, ha estado orquestando reuniones accidentales entre yo y varias mujeres elegibles durante meses, explicó rápidamente, incluida su hermana divorciada, que debe llegar en cualquier momento. La familia ha convertido el emparejarme en su proyecto personal desde mi divorcio y se está volviendo agotador. Madeleine sintió una risa brotar a pesar de sí misma. Así que soy tu escudo humano. Él sonrió, y de repente se parecía menos a un director ejecutivo intimidante y más a un chico travieso. Precisamente, solo hasta que termine la recepción haré que valga la pena para ti. No estoy segura de lo que eso significa, pero... Madeleine comenzó, pero se detuvo al notar que varias personas los miraban con un interés sin disimular. Por favor, agregó, normalmente no recurro a estas tácticas, pero hoy es particularmente implacable. Me han sentado en una mesa con 3 mujeres solteras para la recepción. Antes de que pudiera responder, el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar, señalando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. En la distracción momentánea, Jackson le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El gesto fue tan inesperado que Madeleine se congeló, hiperconsciente de la calidez de su palma contra la suya. Solo hasta que termine la recepción, prometió en un susurro. Luego no tendrás que volver a verme si no quieres. Madeleine debería haberse alejado. Debería haber rechazado cortésmente esta extraña petición de un extraño, incluso si era Jackson Hayes. Pero algo en sus ojos, una súplica genuina debajo de la confianza, la hizo dudar. Y tal vez una pequeña voz reconoció que no sería terrible no ser la madre soltera, compadecida sentada sola en la boda de su amiga por una vez. Bien, susurró ella, mientras los invitados se levantaban para la entrada de la novia. Pero me debes una explicación. Su sonrisa de gratitud envió un aleteo inesperado a través de su pecho. Trato hecho. Cuando la ceremonia comenzó y el cortejo nupcial avanzaba por el pasillo, Madeleine se hizo agudamente consciente de que su pulgar trazaba pequeños círculos en el dorso de su mano. Era extrañamente reconfortante, esta falsa intimidad con un extraño que era simultáneamente uno de los hombres más poderosos del estado. Ella vio a Sophia entre las damas de honor Jr., luciendo de repente adulta en su vestido rosa pálido, con su cabello oscuro elegantemente peinado. Sus ojos se encontraron brevemente, y Madeleine no se perdió la mirada curiosa de su hija hacia el hombre a su lado. Las cejas de Sofía se levantaron ligeramente antes de continuar por el pasillo, una pequeña sonrisa en sus labios. La novia apareció en la parte trasera del pasillo, radiante con un intrincado vestido de encaje. Mientras todos se giraban para ver el avance de Jennifer, Jackson se inclinó de nuevo. «Tu hija se parece mucho a ti», murmuró. «Los mismos ojos». «Gracias», susurró Madeleine, sorprendida por la observación personal. La ceremonia transcurrió maravillosamente. Jennifer y su novio intercambiaron votos sinceros que hicieron que se le llenaran los ojos de lágrimas a Madeleine. Durante todo el tiempo, la mano de Jackson permaneció envuelta en la suya, su presencia a su lado extrañamente reconfortante en su pretensión de familiaridad. Durante el intercambio de anillos, Madeleine lo sintió tensarse ligeramente a su lado. Siguió su mirada hacia una elegante pareja mayor sentada en la primera fila del lado del novio, presumiblemente su tía y su tío, los padres del novio. La mujer estaba mirando por encima del hombro hacia ellos,
con una expresión calculadora, mientras le susurraba algo a su esposo. «Mi tía», confirmó Jackson en voz baja, cuando notó que Madeleine lo miraba. «Ya está informando a la red de chismes de la familia que he traído una cita. No se confundirán, estoy segura de que no estaba en el plan de asientos como tu acompañante. Se suponía que iba a traer a alguien», admitió. «Una colega. Canceló a último minuto. Una emergencia familiar». «Conveniente», murmuró Madeleine. «Fortuito», la corrigió con una pequeña sonrisa. Cuando los recién casados fueron declarados marido y mujer, estallaron los aplausos a su alrededor. En la conmoción de la salida, un hombre distinguido con cabello plateado se acercó a ellos, sus ojos, del mismo azul acero que los de Jackson, brillando de interés. «Jackson, ¿no me vas a presentar a tu encantadora compañera?» Su voz tenía el acento pulido de la gente de dinero viejo y las escuelas privadas. «Tío Richard», dijo Jackson, poniéndose de pie y manteniendo la mano de Madeleine firmemente en la suya. «Ella es Madeleine Porter. Madeleine. Mi tío, Richard Hayes». «Porter», repitió Richard, su mirada agudizándose ligeramente. «¿Alguna relación con Thomas Porter?» La pregunta golpeó a Madeleine como un golpe físico. Thomas, su ex esposo, el padre de Sofía, se había marchado de sus vidas hacía 7 años. ¿Cómo demonios lo conocería el tío de Jackson? Sintió que la mano de Jackson se apretaba alrededor de la suya, una presión silenciosa que parecía instarla a la precaución. «Mi ex esposo», respondió con cuidado. «El padre de Sofía». Algo ilegible pasó entre tío y sobrino, una breve mirada cargada de significado que Madeleine no pudo interpretar. «Ah», dijo Richard finalmente. «Qué mundo tan pequeño. Espero conocerte mejor en la recepción, señorita Porter». Con una mirada significativa a su sobrino, se alejó para unirse a su esposa. «¿Cómo conoce tu tío a Thomas?», le preguntó Madeleine en el momento en que Richard estuvo fuera del alcance del oído, girándose para enfrentar a Jackson con la sospecha floreciendo en su pecho. La expresión de Jackson se había transformado, la facilidad juguetona reemplazada por algo más cauteloso. «Esa», dijo en voz baja, «es parte de la explicación que te debo». Miró a su alrededor a los invitados a la boda que se dispersaban. «Pero no aquí. Tú sabías quién era yo antes de sentarte», se dio cuenta, tratando de retirar su mano. Esto no fue aleatorio en absoluto. Él no lo negó, pero tampoco le soltó la mano. «Pronto que te lo explicaré todo. Pero ahora mismo todos están mirando, incluida tu hija». Madeleine levantó la vista para ver a Sofía, parada con las otras damas de honor, con la mirada fija con curiosidad en su madre y el hombre que todavía le sostenía la mano. Los otros invitados a la boda estaban comenzando a dirigirse al área de recepción, muchos lanzando miradas interesadas en su dirección. «La recepción», dijo Jackson en voz baja. «Te lo diré todo entonces, y después de que lo escuches, si quieres que te deje sola, lo haré». Sin hacer preguntas, Madeleine debería haberse alejado de inmediato. Debería haber reunido a Sofía y haber abandonado esta boda con sus revelaciones incómodas y dolorosos recuerdos. Pero algo en la expresión de Jackson, una seriedad que desmentía su anterior ligereza, la mantuvo enraizada en su lugar. «Bien», aceptó con brusquedad, «pero esto más vale que sea bueno». Poco sabía ella que este acuerdo impulsivo, esta pretensión de conexión, pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Porque Jackson Hayes había reconocido su nombre por razones que aún no había revelado, razones que conectaban a sus familias de maneras que Madeleine no podía empezar a imaginar. Y para cuando descubriera la verdad, sería demasiado tarde para irse ilesa. La recepción se llevó a cabo en el gran salón de baile de la finca, un espacio imponente con candelabros de cristal y ventanas de piso a techo con vistas a los jardines cuidados.
Mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco salpicaban el pulido piso de mármol, cada una adornada con elaborados arreglos florales en rubor y crema. Una pequeña orquesta tocaba suavemente desde un escenario en una esquina, mientras camareros con guantes blancos circulaban con champán y entremeses. Jackson guió a Madeleine a través de la multitud con una mano ligera en la parte baja de su espalda. Era muy consciente de las miradas curiosas que los seguían, las conversaciones susurradas que se detenían a su paso. Su vestido azul marino, que antes le había parecido perfectamente adecuado, ahora se sentía desesperadamente fuera de lugar entre los vestidos de diseñador que la rodeaban. «Mesa 14», murmuró Jackson, dirigiéndolos hacia una mesa cerca de la pista de baile. «Mi asiento asignado está allí, aunque no esperaba compañía. Debería encontrar a Sofía», dijo Madeleine, escaneando la sala en busca de su hija. «El cortejo nupcial estará tomándose fotos durante otros 20 minutos», respondió. «Serán anunciados cuando entren». Ante su mirada de sorpresa, agregó: «Es la boda de mi primo. Llevo semanas escuchando sobre el horario». Cuando se acercaron a la mesa 14, Madeleine reconoció a Richard Hayes y a su esposa, ya sentados junto a otras dos parejas. La silla vacía al lado del lugar de Jackson confirmó su afirmación anterior sobre la cita cancelada. «Jackson y señorita Porter, ¡qué delicia!», exclamó Richard mientras se acercaban. «Helen, mira a quién ha traído Jackson». Helen Hayes, una mujer delgada con un impecable cabello rubio con mechas y diamantes en la garganta, evaluó a Madeleine con una curiosidad apenas disimulada. «Encantada de conocerte», dijo. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «No sabíamos que Jackson traería a un invitado». «Un arreglo de último minuto», respondió Jackson con suavidad, sacando una silla para Madeleine. «Madeleine es una amiga de la Universidad de Jennifer. Su hija Sofía es una de las damas de Honor Jr. «¿Y cómo se conocen ustedes dos?», preguntó una de las otras mujeres en la mesa, una morena de 40 y tantos años, con un vestido de diseñador que Madeleine había visto en anuncios de revistas. La mano de Jackson se posó ligeramente sobre el hombro de Madeleine. «Nos conocimos a través de amigos en común», dijo vagamente. «Llevamos unas semanas saliendo». La mentira salió de sus labios tan sin esfuerzo que Madeleine casi la creyó ella misma. Tomó un sorbo de agua para evitar tener que dar más detalles, notando cómo la sonrisa de la morena se tensaba de decepción. «Madeleine», dijo Richard, inclinándose hacia adelante con interés. «Mencionaste antes que Thomas Porter es tu ex esposo». Ella se tensó. «Sí, así es. Y él es el padre de tu hija, la dama de honor». «Dama de Honor Jr», corrigió Madeleine, automáticamente. «Sí, notable», reflexionó Richard. «Conocimos a Thomas brevemente por negocios hace algunos años. Debe haber sido... ¿Qué, Jackson? Alrededor de 2010. La expresión de Jackson se mantuvo neutral. «Algo así». Madeleine frunció el ceño. «Thomas trabajaba en la construcción. No veo cómo». «Hizo alguna consultoría de seguridad para Hayes Innovations», interrumpió Jackson suavemente. «Trabajo contratado a través de su empleador en ese momento». Antes de que pudiera procesar esta revelación, un camarero apareció con copas de champán. Jackson aceptó 2, entregándole una a Madeleine. Sus dedos se rozaron, y ella notó la tensión en su agarre, a pesar de su comportamiento relajado. «Por la feliz pareja», propuso Helen, levantando su copa. Mientras todos chocaban copas, Madeleine notó que Jackson la observaba con cuidado. Cualquiera que fuera la conexión que existía entre la familia Hayes y Thomas, claramente iba más allá de un conocido de negocios casual. Los siguientes 20 minutos pasaron en un borrón de charla superficial e interrogatorios apenas disimulados de los otros invitados. Madeleine inventó respuestas vagas sobre su relación con Jackson, mientras él desviaba hábilmente las preguntas más incisivas.
Durante todo el tiempo, se mantuvo hiperconsciente de ella a su lado. El sutil aroma de su colonia, la forma casual en que pasaba su brazo por el respaldo de su silla, la calidez de su muslo, ocasionalmente presionando contra el de ella cuando cambiaba de posición. Finalmente, el maestro de ceremonias anunció la entrada del cortejo nupcial. Los vítores estallaron cuando las damas de honor y los padrinos entraron en parejas, culminando con la llegada de los recién casados. Sofía caminó junto a un adolescente con un smoking, su expresión cuidadosamente compuesta, aunque Madeleine podía leer la emoción en sus ojos. Cuando Sofía vio a su madre en la mesa de los Hayes, sus cejas se levantaron fraccionadamente antes de ofrecer una pequeña y curiosa sonrisa. «Tu hija es encantadora», comentó Helen. «Tiene tus ojos, pero su coloración me recuerda a alguien». Miró a su esposo de manera significativa. «Disculpa», dijo Jackson abruptamente, poniéndose de pie. «Madeleine, ¿te gustaría bailar?» Agradecida por el escape, ella asintió y lo siguió a la pista de baile, donde otras parejas ya se mecían al vals de la orquesta. La mano de Jackson se posó en su cintura, la otra tomando la suya con familiaridad confiada. A pesar de su tensión, Madeleine se encontró respondiendo automáticamente a su guía. «Prometiste una explicación», le recordó en voz baja. «Lo hice», aceptó, guiándola en un giro que los llevó más lejos de su mesa. «Pero primero necesito saber algo. ¿Cuándo se conocieron Thomas y tú?» 2010, respondió con cautela. «En un bar en Hartford». «¿Por qué?» Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «¿Y él te dijo que trabajaba en la construcción?» «Sí, para Brennan Builders». Dijo que se había mudado a Connecticut por el trabajo. Una sensación de frío se instaló en su estómago. Eso no era cierto, ¿verdad? Jackson dudó. Luego los condujo a un rincón más tranquilo de la pista de baile. Thomas Porter trabajó para Hayes Innovations de 2008 a 2011, no en la construcción, sino en seguridad corporativa, con una autorización de alto nivel y acceso a información sensible. Dudó. Y yo era el desarrollador principal. ¿Qué tiene esto que ver conmigo o con Sofía? Alguien estaba vendiendo nuestra investigación a competidores extranjeros, continuó Jackson. Pequeñas filtraciones al principio, solo lo suficiente para generar preocupación. Trajimos a Thomas para que ayudara a investigar internamente. La evidencia apuntaba a Richard. Madeleine se cruzó de brazos. ¿Tu propio tío? Richard era el director financiero en ese entonces. Tenía acceso, motivos y oportunidad. La compañía fue fundada por mi padre. Pero después de su muerte, Richard esperaba tomar el control. En cambio, la junta me nombró director ejecutivo. Su expresión se endureció. Richard nunca perdonó ese desaire. Así que Thomas estaba investigando a tu tío. ¿Y luego qué? Thomas encontró pruebas. Registros de acceso, números de cuentas en el extranjero, comunicaciones cifradas. Pero antes de que pudiéramos llevarlo a la junta, alguien irrumpió en su apartamento. Se llevaron todo: su computadora portátil, discos duros, incluso sus papeles personales. Los ojos de Jackson se encontraron con los de ella. Al día siguiente, Thomas renunció sin explicación. Desapareció por completo, hasta que vi el nombre de tu hija en la lista de Damas de Honor Junior y me di cuenta de la conexión. Un escalofrío recorrió a Madeleine a pesar de la cálida noche. ¿Estás diciendo que Thomas huyó porque tenía miedo de tu tío? ¿Por eso nos abandonó? Creo que sí, dijo Jackson en voz baja. El momento coincide. Descubrió la evidencia. Luego el allanamiento, y luego su repentina partida de sus vidas. Las estaba protegiendo. Al dejarnos sin decir una palabra, la ira se encendió en el pecho de Madeleine. Al cortar todo contacto con su hija,
Eso no es protección. Eso es abandono. A menos que pensara que mantener cualquier conexión las pondría en peligro, replicó Jackson. Richard no es un hombre que perdone. Si él creía que Thomas tenía evidencia en su contra, ¿por qué volver a nuestras vidas ahora? Madeleine interrumpió. Si Thomas está muerto y el peligro ha pasado, ¿por qué revolver todo esto de nuevo? Jackson dudó. Luego se dirigió hacia un cuadro en la pared, un paisaje pastoral que parecía intrascendente. Lo giró a un lado para revelar una pequeña caja fuerte en la pared. Después de ingresar una combinación, sacó un sobre sellado. Por esto, dijo, sosteniéndolo hacia ella. Hace 3 semanas, esto llegó a mi oficina privada, dirigida a mí personalmente. Madeleine tomó el sobre con cautela. Su nombre estaba escrito en el frente con una letra que reconoció al instante, la distintiva escritura de Thomas. Dentro había una carta doblada y una pequeña unidad USB. Él me lo envió antes de morir, explicó Jackson. La carta está dirigida a ti. Con dedos temblorosos, Madeleine desdobló la única página. Maddie, si estás leyendo esto, probablemente ya me he ido. Siento todo. El haberme ido, el haberme alejado, el haberme perdido la infancia de Sofía. No era lo que quería, pero era la única forma de mantenerlas a salvo a las dos. Hayes ahora conoce toda la historia. Confía en él. La evidencia todavía está ahí fuera, escondida donde solo Sofía puede encontrarla. La clave está en las estrellas que vimos esa noche de verano en la cabaña. ¿Recuerdas lo que le dije sobre el cinturón de Orión? La tercera estrella tiene la verdad. Siempre las he amado a las dos. Espero que algún día entiendan por qué tuve que alejarme. Thomas. ¿La cabaña?, preguntó Jackson suavemente cuando ella levantó la vista, con los ojos ardiendo con lágrimas no derramadas. Alquilamos una cabaña en los Berkshires el verano antes de que se fuera, dijo mecánicamente, con la mente acelerada. Thomas le enseñó a Sofía sobre las constelaciones. El cinturón de Orión era su favorito, pero no entiendo a qué se refiere con la tercera estrella o la evidencia oculta. El USB contiene archivos cifrados, explicó Jackson. Llevo semanas intentando descifrarlos sin éxito. Creo que Thomas dejó algún tipo de pista, algo que solo Sofía entendería. Madeleine apretó la carta con fuerza. Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que mi ex esposo era una especie de espía corporativo que se escondió para protegernos de tu tío? Y ahora, años después, ¿se supone que debo creer que ha escondido evidencia que solo mi hija de 14 años puede encontrar? Ella negó con la cabeza. Suena como la trama de un mal thriller. Sé cómo suena, admitió Jackson, pero considera los hechos. Thomas trabajó para Hayes Innovations exactamente durante el período en que afirmó estar en la construcción. Desapareció inmediatamente después de descubrir evidencia contra Richard, y ahora, años después, envía este mensaje críptico mencionando evidencia que solo Sofía puede localizar. Se acercó. ¿No te parece más que una coincidencia? Antes de que Madeleine pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió. Ambos se giraron para ver a Helen Hayes de pie en la puerta, con su expresión una máscara cuidadosamente compuesta de interés educado. Ahí están, dijo suavemente. La gente está empezando a preguntarse a dónde ha desaparecido la feliz pareja. Jackson no perdió el ritmo. Solo le estaba mostrando a Madeleine algunas primeras ediciones. Mencionó que le interesaba la literatura clásica. La mirada de Helen se posó en la carta en la mano de Madeleine, que ella rápidamente dobló y deslizó en su bolso de mano. ¡Qué fascinante! Pero realmente deberían regresar a la fiesta. El corte del pastel está a punto de comenzar, y Richard te está buscando, Jackson. Estaremos allí mismo, respondió Jackson. Su tono dejó claro que la conversación había terminado. Con una última mirada evaluadora, Helen se retiró,
dejando la puerta ostensiblemente abierta detrás de ella. «Ella sospecha algo», susurró Madeline. «Helen sospecha de todo el mundo», respondió Jackson con gravedad. «Es como ha sobrevivido a 30 años de matrimonio con mi tío». Miró su reloj. «Deberíamos volver por separado. Yo iré primero». «Espera». Madeleine lo detuvo por el brazo. «¿Qué pasa ahora? ¿Qué se supone que debo hacer con esta información?» Su expresión se suavizó. «Nada esta noche. Disfruta de la boda. Mantén nuestra pretensión por las apariencias. Mañana iré a tu casa. Podemos hablar con Sofía juntas, tratar de entender lo que significa el mensaje de Thomas. No he accedido a involucrar a mi hija en nada de esto», le recordó. «Ella ya está involucrada», dijo Jackson suavemente. «Lo ha estado desde el día en que Thomas se fue. La única pregunta es si la ayudamos a entender por qué su padre desapareció, o la dejamos vagando para siempre. Fue un golpe bajo, usar el dolor no resuelto de Sofía para persuadirla, pero Madeleine no pudo negar la verdad en sus palabras. Bien, mañana por la tarde, pero si percibo algún peligro para mi hija se acabó. ¿Entendido?» «Absolutamente», aceptó, con el alivio evidente en su rostro. «Yo saldré primero. Espera 5 minutos antes de seguirme». Mientras él se dirigía a la puerta, Madeleine lo llamó. «Jackson, ¿cómo supiste que estaría en la boda? Que estaría sentada sola durante la ceremonia?» Él se detuvo, con la mano en la manija de la puerta. «Jennifer mencionó que vendría sin acompañante. Cuando vi el plan de asientos, me aseguré de estar cerca». Una sonrisa de arrepentimiento cruzó su rostro. La parte de fingir ser pareja fue improvisada. Helen realmente ha estado tratando de emparejarme con todas las mujeres elegibles de Connecticut. Después de que se fue, Madeleine se hundió en una de las sillas de cuero, con la mente acelerada. La carta de Thomas se sentía increíblemente pesada en su bolso. 7 años de ira, de ayudar a Sofía a procesar el abandono, de reconstruir sus vidas sin él. Todo eso ahora puesto en tela de juicio por un críptico mensaje póstumo y las afirmaciones de un extraño. 5 minutos después, regresó a la recepción, con una sonrisa en el rostro que se sentía lo suficientemente frágil como para romperse. El pastel acababa de ser cortado cuando se deslizó en el concurrido salón de baile. Vio a Sofía de inmediato, riéndose con las otras jóvenes asistentes mientras les servían trozos de pastel de bodas. «Ahí estás», murmuró una voz a su lado. Richard Hayes apareció a su lado, ofreciéndole una copa de champán. «Empezaba a pensar que nos habías dejado. Solo necesitaba un poco de aire», respondió, aceptando la bebida automáticamente. «Jackson también, aparentemente», observó Richard con su mirada astuta. «Bastante coincidencia». Madeleine mantuvo su sonrisa con esfuerzo. «¿Lo es? Yo no conocería los hábitos de tu sobrino, ¿verdad?» Su expresión se mantuvo agradable, pero algo frío acechaba en sus ojos. Parecían bastante familiarizados el uno con el otro en la pista de baile. «Richard». Helen se materializó al lado de su esposo, con la mano posándose posesivamente en su brazo. «Me prometiste un baile, querido». «Así lo hice», aceptó, pero su atención se mantuvo fija en Madeleine. «Continuaremos nuestra conversación más tarde, señorita Porter. Estoy particularmente interesado en escuchar sobre tu hija Sofía, ¿verdad? Una chica tan encantadora». La forma en que dijo el nombre de Sofía le envió un escalofrío por la espalda a Madeleine. Mientras Richard y Helen se dirigían a la pista de baile, Jackson apareció a su lado, con su expresión oscureciéndose mientras veía a sus parientes partir. «¿Qué te dijo?», preguntó Jackson en voz baja. «Nada específico», respondió Madeleine, pero mencionó a Sofía. «Jackson, si hay algún peligro real, no creo que intente nada aquí», le aseguró. «Es demasiado público, pero mañana deberíamos hablar con Sofía.
tratar de entender lo que Thomas quiso decir sobre la evidencia. Al otro lado de la sala, Madeleine notó que Sofía los miraba, su joven rostro curioso. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía levantó una ceja en una pregunta silenciosa. Madeleine logró una sonrisa tranquilizadora en respuesta. «Ella va a tener preguntas sobre nosotros», dijo Madeleine. «La carta», respondió Jackson, su mano encontrando la parte baja de su espalda en un gesto que se estaba volviendo inquietantemente familiar. «Por esta noche mantenemos la coartada. Mantiene las cosas simples y mantiene a Richard adivinando». «Nada de esto es simple», murmuró Madeleine. A medida que la noche avanzaba, Madeleine se encontró interpretando el papel de la cita de Jackson con una convicción creciente. Bailaron 2 veces más. Tuvieron una charla superficial con varios invitados y compartieron sonrisas privadas que, aunque al principio eran forzadas, comenzaron a sentirse casi naturales. A pesar de las circunstancias, no pudo negar una creciente conciencia de él. La calidez de su mano contra la suya, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía de verdad, la postura protectora que adoptaba cada vez que Richard se acercaba. Cerca de la medianoche, a medida que la recepción terminaba, Sofía buscó a su madre. «Mamá, Eva me invitó a una pijamada con las otras damas de honor junior. ¿Puedo ir, por favor? Sus padres ya dijeron que está bien». Madeleine dudó, reacia a dejar que Sofía se perdiera de vista después de todo lo que había aprendido. «No sé, cariño. Es perfectamente seguro», le aseguró Jackson en voz baja. «La casa de mi primo está justo al final de la calle y tienen una excelente seguridad». «Por favor, mamá», suplicó Sofía. «Todas las demás van». A pesar de su mejor juicio, Madeleine cedió. «Está bien, pero llámame si necesitas algo, en cualquier momento». Después de que Sofía la abrazó y se alejó corriendo con las otras chicas, Madeleine se sintió de repente agotada. El latigazo emocional del día, de ser una invitada solitaria a una boda, a una novia falsa, a una receptora de revelaciones que cambiaron su vida, la había agotado por completo. «Déjame llevarte a casa», ofreció Jackson, notando su fatiga. «Tengo mi coche», le recordó. «Déjalo. Haré que alguien te lo lleve a casa mañana». Ante su vacilación, agregó: «Es tarde. Has tomado champán y estás comprensiblemente abrumada. Por favor, déjame asegurarme de que llegues a casa a salvo». Demasiado cansada para discutir, Madeleine aceptó. Mientras se despedían de la pareja y se dirigían al servicio de aparcacoches, sintió los ojos de Richard siguiéndolos. El peso de su mirada persistió, incluso cuando Jackson la ayudó a subir a su elegante Audi negro y se alejaron de la finca. El viaje a su modesta casa suburbana fue en su mayor parte silencioso. Madeleine observó el paisaje a la luz de la luna pasar, su mente reproduciendo los eventos del día en un bucle sin fin. A su lado, Jackson parecía contento de dejarla procesar en silencio, su atención enfocada en la carretera. Cuando llegaron a su pequeña casa de estilo Cape Cod, Jackson insistió en acompañarla hasta la puerta. De pie en su porche, con la llave en la mano, Madeleine de repente se sintió incómoda. ¿Cuál era la etiqueta apropiada para terminar una noche con la cita falsa que acababa de revelar secretos que cambiaban la vida sobre su ex esposo? «Pasaré mañana por la tarde», dijo Jackson, salvándola de tener que hablar primero. «¿Alrededor de las 2?» Madeleine asintió. «Hablaré con Sofía por la mañana. La prepararé un poco, pero todavía no estoy convencida de que involucrarla sea la decisión correcta». «Lo entiendo», dijo suavemente. Luego, dudando solo brevemente, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. «Por las apariencias», murmuró, asintiendo hacia un coche que pasaba lentamente por la calle. «Por si acaso».
Pero mientras se alejaba, Madeleine notó algo en su expresión que sugería que el gesto no había sido enteramente para la actuación. Y más inquietante aún fue su propia reacción. El aleteo en su pecho, el repentino calor en sus mejillas, que no tenía nada que ver con fingir. «Buenas noches, Madeleine», dijo, dando un paso atrás. «Buenas noches», respondió ella, abriendo rápidamente la puerta y entrando. A través de la mirilla vio cómo él regresaba a su coche y se alejaba. Solo cuando sus luces traseras desaparecieron, finalmente se permitió exhalar. Dirigiéndose a su cocina en piloto automático, se sirvió un vaso de agua y se hundió en una silla en su pequeña mesa de comedor. La carta de Thomas ardía en su bolso como una brasa viva. La sacó, leyéndola de nuevo a la tenue luz de la cocina. «La clave está en las estrellas que vimos esa noche de verano en la cabaña», murmuró para sí misma. «La tercera estrella tiene la verdad». ¿Qué verdad? ¿Qué evidencia podría ser tan importante que Thomas abandonaría a su familia para protegerla? ¿Y cómo podría Sofía, que solo tenía 7 años cuando Thomas se fue, ser la clave para encontrarla? Mientras las preguntas se arremolinaban en su mente, Madeleine no se dio cuenta del sedán oscuro que pasó por su casa por segunda vez, disminuyendo la velocidad brevemente antes de continuar por la calle. La luz del sol de la mañana se colaba por las ventanas de la cocina, mientras Madeleine se servía su segunda taza de café. Apenas había dormido, su mente acelerada con preguntas sin respuesta sobre Thomas, la familia Hayes, y lo más problemático, ¿qué decirle a Sofía? El mensaje de texto de su hija había llegado poco después de las 9. Estaba desayunando con la familia de Eva y llegaría a casa alrededor del mediodía. Eso le dio a Madeleine 3 horas para prepararse para una conversación que no tenía idea de cómo manejar. ¿Cómo se le explica a una niña de 14 años que su padre, ausente por mucho tiempo, podría haber estado escondido para protegerlas del espionaje corporativo y la venganza? Que el abandono que había marcado su infancia en realidad podría haber sido un acto de amor desesperado. El timbre de la puerta sonó a las 11:30, sacándola de sus pensamientos. A través de la mirilla vio a Jackson de pie en su porche, 2 horas antes de lo planeado. Llevaba ropa informal, jeans oscuros y una camisa de botones azul claro, que de alguna manera se veía tan cara como su traje de boda. En sus manos tenía una caja de panadería y un portavasos de cartón. «Llegas temprano», dijo ella, abriendo la puerta. «No pude dormir», admitió, ofreciendo una sonrisa de arrepentimiento. «Traje desayuno o almuerzo, como quieras llamarlo». A pesar de sus reservas, Madeleine se encontró haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Su pequeña sala de estar, con sus muebles de segunda mano y modestas decoraciones, se sintió de repente inadecuada en comparación con la opulencia de la finca Hayes. Pero Jackson no pareció notarlo mientras colocaba la comida en su mesa de café. «Muffins de arándanos y café», dijo, sacando los artículos de sus recipientes. «No estaba seguro de cómo te gustaba, así que traje opciones». El gesto considerado la tomó por sorpresa. «Negro está bien», dijo ella, aceptando la taza que le ofreció. «Sofía no estará en casa hasta dentro de media hora». «Bien», respondió, instalándose en su sofá. «Nos da tiempo para planear la estrategia. ¿Cuánto planeas decirle?» Madeleine se sentó en el sillón frente a él, agarrando su café como si fuera un escudo. «No lo sé. Una parte de mí quiere protegerla de todo esto. Es solo una niña que pasó 7 años preguntándose por qué su padre la abandonó», señaló Jackson suavemente. «Descubrir que estaba tratando de protegerla podría ayudarla a sanar, o podría ponerla en peligro», replicó Madeleine. «Tu tío hizo un punto al mencionarla anoche».
Si él sospecha que ella podría tener acceso a la evidencia en su contra, esa es precisamente la razón por la que necesitamos encontrar lo que Thomas escondió, interrumpió Jackson. Mientras esa evidencia exista y Richard crea que Sofía podría llevarnos a ella, ella ya está en peligro. Nuestra mejor protección es encontrarla primero. La lógica era sólida, pero no hacía nada para aliviar el nudo de miedo en el estómago de Madeleine. ¿Qué estamos buscando exactamente? ¿Qué tipo de evidencia habría escondido Thomas que aún podría ser relevante después de 7 años? Jackson se inclinó hacia adelante, con su expresión concentrada. Registros financieros, números de cuentas en el extranjero, comunicaciones con entidades extranjeras. Cualquier cosa concreta que vincule a Richard con el robo de información confidencial y su venta a competidores. ¿Y esto seguiría importando después de todo este tiempo? El Estatuto de Limitaciones sobre Espionaje Corporativo y Robo de Secretos Comerciales es largo, explicó. Además, Richard sigue siendo el director financiero. Si ha estado vendiendo secretos de la compañía durante años, dejó la implicación flotando en el aire. Madeleine tomó un sorbo de su café, ganando tiempo para procesar. Así que le preguntamos a Sofía sobre la referencia a la tercera estrella y esperamos que recuerde algo de cuando tenía 7 años. Es nuestra única pista, admitió Jackson. Lo que sea que Thomas escondió, creía que tu hija podría encontrarlo cuando llegara el momento. Antes de que pudieran discutir más, el sonido de un coche entrando en el camino de entrada les avisó del regreso de Sofía. Momentos después, la puerta principal se abrió y Sofía entró, todavía con su vestido de la boda, ahora un poco arrugado por la pijamada. «Mamá, no vas a creer cómo es la casa de Eva. Tienen una mesa de billar y...» Se detuvo abruptamente, notando a Jackson en el sofá. Sus ojos se movieron entre los adultos. Una sonrisa astuta se formó. «Hola, señor Hayes». «Hola, Sofía», respondió él con una sonrisa fácil. «Por favor, llámame Jackson». «¿Es por esto que me dejaste quedarme a dormir?», le preguntó a Madeleine, su tono burlón. «¿Para que pudieras tener una cita?». «No es una cita», dijo Madeleine rápidamente. «Jackson vino a hablar con nosotras sobre algo importante». Tomó un respiro profundo. «Sobre tu padre». La sonrisa de Sofía se desvaneció, reemplazada por la cautela. «¿Qué pasa con él? ¿Sucedió algo?». Madeleine palmeó el espacio a su lado en el sillón. «Ven a sentarte, cariño. Hay mucho que necesitamos discutir». Durante los siguientes 20 minutos, Madeleine explicó lo más gentilmente posible lo que habían aprendido. Que Thomas había trabajado para Hayes Innovations, no en la construcción, que podría haberse ido para protegerlas, y finalmente, la parte más difícil, que había muerto hace 3 meses en un accidente. Sofía escuchó en silencio atónito, con lágrimas llenándosele los ojos pero sin caer. Cuando Madeleine terminó, simplemente preguntó, ¿tienes pruebas de que estaba tratando de protegernos? Jackson le entregó la carta de Thomas. Me la envió poco antes de morir. Estaba dirigida a tu madre. Sofía la leyó lentamente, sus dedos trazando la letra de su padre. La clave está en las estrellas que vimos esa noche de verano en la cabaña. Leyó en voz alta. Recuerda lo que le dije sobre el cinturón de Orión. La tercera estrella tiene la verdad. Levantó la vista, con la confusión evidente en su rostro. No entiendo. Esperábamos que pudieras recordar algo, explicó Jackson. Algo que tu padre te dijo sobre el cinturón de Orión durante esas vacaciones. Sofía frunció el ceño con concentración. Recuerdo la cabaña. Papá me enseñó constelaciones en el muelle por la noche. Su voz se suavizó con el recuerdo. Dijo que el cinturón de Orión tenía 3 estrellas, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. ¿Dijo algo especial sobre la tercera estrella? ¿Mintaka?, la incitó Madeleine suavemente. Sofía negó con la cabeza.
la frustración evidente. No lo creo. Solo sus nombres, y que los marineros solían usarlas para navegar. Miró la carta de nuevo. Pero él dice que la tercera estrella tiene la verdad. Jackson se inclinó hacia adelante, con su expresión pensativa. ¿Podría ser una ubicación física? ¿En algún lugar marcado por esa estrella? O algo que se llame así, sugirió Madeleine. ¿Un lugar o un objeto? De repente, los ojos de Sofía se abrieron. Mi telescopio, susurró. Papá me dio un telescopio para mi 7º cumpleaños, justo antes de que se fuera. Tenía las estrellas del cinturón de Orión grabadas, 3 pequeños diamantes en fila. ¿Dónde está ese telescopio ahora?, preguntó Jackson, con un toque de emoción en su voz. En mi armario, creo, respondió Sofía. No lo he usado en años. Sin esperar, corrió escaleras arriba a su habitación. Madeleine y Jackson intercambiaron miradas de esperanza antes de seguirla. Encontraron a Sofía de rodillas, hurgando en su armario, finalmente sacando una caja de cartón polvorienta. Dentro había un telescopio infantil. No era un juguete, sino un modelo decente para principiantes con un trípode resistente. En el tubo principal, tal como Sofía lo había descrito, había 3 pequeñas formas de diamante grabadas en fila. «El tercer diamante», murmuró Jackson. «Mintaka». Sofía pasó su dedo por los grabados. «No hay nada especial en él, solo 3 diamantes». «¿Puedo?», preguntó Jackson, extendiendo la mano hacia el telescopio. Lo examinó cuidadosamente, girándolo en sus manos. «A veces los escondites más simples son los mejores», reflexionó. Thomas habría querido que fuera accesible solo para Sofía, pero no inmediatamente obvio. Desenroscó el ocular, mirando dentro del tubo. Nada. A continuación, examinó la base del trípode, los botones de ajuste, cada posible escondite. Todavía nada. «El tercer diamante», dijo de repente Madeleine. «No la tercera estrella, la forma real del diamante en el telescopio». Jackson se centró inmediatamente en los diamantes grabados. Los 2 primeros eran simples contornos, pero el tercero, Mintaka, tenía una costura diminuta, casi imperceptible a su alrededor. Usando su uña, presionó suavemente la forma del diamante. Con un suave clic, se abrió como una pequeña puerta, revelando un pequeño compartimento que contenía una tarjeta micro SD. Lo escondió a la vista de todos, respiró Jackson, extrayendo cuidadosamente la pequeña tarjeta, justo donde solo Sofía pensaría en buscar. «¿Qué hay en ella?», preguntó Sofía, inclinándose cerca. «Necesitamos una computadora para averiguarlo», respondió Jackson, ya buscando su teléfono. «Tengo un adaptador en mi coche». Minutos después, se reunieron alrededor del portátil de Madeleine en la mesa de la cocina. Jackson insertó la tarjeta SD, usando un pequeño adaptador, y hizo clic en el único archivo que contenía, un documento PDF titulado «Seguro». El archivo se abrió para revelar páginas de registros financieros, correos electrónicos y fotografías, transferencias bancarias de cuentas en el extranjero, mensajes codificados entre Richard Hayes y representantes de compañías tecnológicas extranjeras, y lo más incriminatorio de todo, fotografías de Richard entregando documentos a un hombre en la habitación de un hotel de Shanghái. «Lo documentó todo», dijo Jackson, desplazándose por la evidencia. «Fechas, horas, cantidades. Esto es más que suficiente para probar que Richard estaba vendiendo secretos de la compañía». «¿Por qué Thomas no le envió esto a la policía?», preguntó Madeleine. «¿Por qué esconderlo durante años?». «Por estos», respondió Jackson con gravedad, señalando una serie de correos electrónicos. Los mensajes, aparentemente de Richard a un destinatario desconocido, contenían amenazas explícitas contra Porter y su familia,
si la evidencia alguna vez salía a la luz. Nos estaba protegiendo, susurró Sofía, con lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Todo este tiempo, pensé que simplemente no le importaba. Madeleine envolvió un brazo alrededor de los hombros de su hija. Él tomó una decisión imposible, cariño. Se mantuvo alejado para mantenernos a salvo. ¿Pero y ahora qué?, preguntó Sofía, secándose los ojos. Si el Richard del señor Hayes es tan peligroso como sugieren estos correos electrónicos, ¿no seguimos en problemas? La expresión de Jackson endureció con determinación. No por mucho tiempo. Con esta evidencia, puedo ir a la junta directiva y a las autoridades. Richard será destituido de la compañía y probablemente enfrentará cargos criminales. ¿Y si sospecha que tenemos la evidencia?, presionó Madeleine, el miedo revolviéndose en su estómago. Nos vio juntos en la boda. Mencionó a Sofía específicamente. Es por eso que necesitamos actuar rápidamente, dijo Jackson, ya copiando los archivos a su teléfono. ¿Y por qué ustedes dos no deben quedarse aquí esta noche? Richard sabe dónde viven. ¿A dónde iríamos?, preguntó Madeleine. Tengo una casa en el lago a unas 2 horas al norte, respondió Jackson. Es remota, segura y desconocida para la mayoría de mi familia. Estarán a salvo allí mientras yo me encargo de esto. Madeleine dudó. La magnitud de la situación finalmente la golpeó. Esto es una locura. Hace 24 horas, solo era una madre soltera yendo a una boda sola. Ahora estamos huyendo del espionaje corporativo y de la evidencia oculta. Mamá, dijo Sofía en voz baja. Papá quería que encontráramos esto. Confiaba en que Jackson nos ayudara. Apretó la carta con fuerza. Quiero saber la verdad sobre por qué se fue. Lo necesito. La determinación en los ojos de su hija lo decidió. Está bien, accedió Madeleine. Iremos a la casa del lago, pero quiero actualizaciones regulares sobre lo que está pasando. Por supuesto, prometió Jackson. Miró su reloj. Empaquen lo que necesiten para unos días. Deberíamos irnos dentro de 1 hora. Mientras Sofía corría escaleras arriba para empacar, Madeleine se volvió hacia Jackson. Estás arriesgando mucho por nosotras. ¿Por qué? Sus ojos se encontraron con los de ella, serios y sinceros. Thomas era mi amigo. Lo sacrificó todo para proteger a su familia y a mi compañía. Se lo debo. Dudó. Luego agregó suavemente. Y me importa lo que les pase a ti y a Sofía. Más de lo que esperaba. La admisión colgó entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos estaba listo para explorar. En cambio, Madeleine asintió y subió a empacar. 1 hora más tarde, se dirigían al norte en el Audi de Jackson, la ciudad quedando atrás. Sofía dormitaba en el asiento trasero, emocionalmente agotada por las revelaciones del día. En el asiento del pasajero, Madeleine observó el paisaje cambiar de suburbios a bosques, su mente aún luchando por procesarlo todo. ¿Qué pasará después?, preguntó en voz baja, sin querer despertar a su hija, después de que se resuelva lo de Richard y el peligro pase. Jackson la miró brevemente antes de volver su atención a la sinuosa carretera. Eso depende, dijo con cuidado, de muchas cosas. ¿De qué? Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. De si estarías dispuesta a cenar conmigo, una cita de verdad, no una falsa para evitar a parientes casamenteros. A pesar de todo, Madeleine se encontró sonriendo también. Podría estarlo, admitió, una vez que todo esto se resuelva. Entonces tengo una motivación extra para resolverlo rápidamente, respondió él, su mano encontrando la de ella a través de la consola central. Mientras se adentraban más en el campo, Madeleine reflexionó sobre el extraño camino que los había llevado allí.
Una boda donde se había sentado sola, un director ejecutivo que le había pedido que fingiera, un mensaje oculto de un esposo que ella había pensado que simplemente las había abandonado. Nada de eso tenía sentido individualmente. Sin embargo, de alguna manera, juntos formaban un patrón, una constelación de eventos que la habían traído a este momento. En el asiento trasero, Sofía se agitó, sentándose para mirar por la ventana. ¿Ya casi llegamos? Falta otra hora, respondió Jackson. La casa está en un lago privado. Creo que te gustará. ¿Tiene un muelle?, preguntó Sofía. ¿Para ver las estrellas? Lo tiene, confirmó él, encontrando sus ojos en el espejo retrovisor con una suave sonrisa. Perfecto para ver el cinturón de Orión en las noches despejadas. Sofía asintió, aparentemente satisfecha, y volvió a mirar los árboles pasar por la ventana. Madeleine se giró para estudiar el perfil de su hija, viendo rastros de Thomas en sus facciones. Durante años, esos parecidos habían sido dolorosos recordatorios de abandono. Ahora eran otra cosa, evidencia del amor y el sacrificio de un padre. 3 días después, Madeleine se encontraba en el muelle de la casa del lago de Jackson, viendo la puesta de sol pintar el agua en tonos de naranja y rosa. Detrás de ella, a través de las grandes ventanas de la casa, podía ver a Sofía y Jackson en la mesa del comedor, con las cabezas inclinadas sobre un juego de ajedrez. La vista le calentó el corazón de maneras inesperadas. Las últimas 72 horas habían sido un torbellino. Jackson había presentado la evidencia a la Junta de Hayes Innovations y al FBI simultáneamente. Richard había sido arrestado mientras intentaba abordar un avión privado a las Islas Caimán. Helen, descubrieron los investigadores, había sido consciente de las actividades de su esposo, pero afirmó ignorar las amenazas contra la familia de Thomas. Con Richard bajo custodia y el peligro inmediato pasado, podrían haber vuelto a sus vidas normales. En cambio, por un acuerdo tácito, se habían quedado en la casa del lago, usando el tiempo para procesar, sanar y comenzar a forjar algo nuevo entre ellos. Madeleine escuchó pasos en el muelle y se giró para encontrar a Jackson acercándose, con 2 tazas de café en las manos. Sofía me ganó, dijo, ofreciéndole una de las tazas. Por 3ª vez hoy. Tiene una mente táctica, como su padre, respondió Madeleine suavemente. Sí, aceptó él, y la determinación de su madre. Se quedaron en un silencio cómodo, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Madeleine, haciéndose eco de su pregunta de días antes. Esta vez Jackson se giró para enfrentarla por completo. Ahora tenemos opciones. Tú y Sofía pueden volver a sus vidas con la verdad sobre Thomas, y la comodidad de saber que él nunca dejó de amarlas. ¿Y la otra opción? Ella lo incitó, ya sabiendo la respuesta. Podríamos ver a dónde nos lleva esto, dijo simplemente, señalando entre ellos. No es como imaginé conocer a alguien. El espionaje corporativo y los secretos familiares no son material típico para una primera cita. Madeleine se rió suavemente. No, fingir ser una pareja en una boda generalmente viene mucho más tarde en una relación. Hemos hecho todo al revés, aceptó él con una sonrisa. Pero me gustaría intentar hacer las cosas en el orden correcto ahora, empezando por esa cena que mencioné. Madeleine lo estudió a la luz que se desvanecía. Este hombre que había puesto su mundo patas arriba y luego la había ayudado a darle sentido de nuevo. Creo que me gustaría, dijo finalmente. Desde la casa llegó el sonido de la música. Sofía había encontrado el sistema de sonido y estaba tocando algo suave y melódico que flotaba por las ventanas abiertas. Probablemente deberíamos volver, dijo Jackson, aunque no hizo ningún movimiento para irse. Se está poniendo frío aquí afuera. En lugar de responder, Madeleine se acercó y lo besó,
Un beso de verdad esta vez, no para la actuación o la pretensión. Sus brazos la rodearon por la cintura mientras él respondía, gentil pero seguro. Cuando finalmente se separaron, Madeleine apoyó su frente contra la de él. Para un hombre que me pidió que fingiera ser su novia para evitar una relación, no eres muy consistente, se burló ella. Estoy haciendo una excepción, murmuró. Para la mujer que se sentó sola en una boda hasta que aparecí y susurré. Fingamos que somos una pareja. De la mano, caminaron de regreso a la casa donde Sofía los esperaba, hacia el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos ahora daban la bienvenida. Una segunda oportunidad para una familia, construida sobre la verdad en lugar de los secretos, sobre la elección en lugar de la pretensión. A través de la ventana, Madeleine pudo ver a su hija acomodando las piezas en el tablero de ajedrez, lista para otro juego. En su vestido azul marino en la boda, Madeleine se había sentido fuera de lugar, aislada. Ahora, en jeans y un suéter prestado en el umbral de la casa del lago de Jackson, sintió algo que no había esperado volver a sentir, la sensación de volver a casa.